Damos inicio al conversatorio Educación, Pedagogía Organizacional y Cooperativismo. Este espacio ofrece una perspectiva fundada y prácticas sobre cómo las empresas y las cooperativas pueden colaborar y prosperar en un entorno económico dinámico y cambiante. Este conversatorio se convierte en una guía esencial para empresarios, líderes cooperativistas, académicos y responsables de políticas interesados en fortalecer la colaboración empresarial y cooperativa en beneficio mutuo y de la comunidad. En este panel nos acompaña Gustavo Jaramillo Franco, profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Él es licenciado en Filosofía y abogado y doctorando en Educación también de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña Sixto Iván Orozco Fuentes, fundador de Coprudea. También nos acompaña Osvaldo León Gómez Castaño, gerente corporativo de Confiar. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia del desarrollo social y gerencia bancaria. Y también nos acompaña María Ligia Herrera Navarro. Ella es decana de la Facultad de Comunicaciones de la Fundación Universitaria Compensar. Es periodista, especialista en comunicación audiovisual y gerencia de instituciones educativas, con maestría en gobernabilidad y democracia, doctoranda en ciencias políticas. Le damos la palabra a la moderadora. Ella es Jennifer Paola Restrepo Castañeda, directora de comunicaciones de Confiar. Ella es comunicadora social, especialista en gerencia de mercadeo y magíster en comportamiento del consumidor. Con sus buenas tardes, damos entonces inicio a este conversatorio, Jennifer. Muchísimas gracias, muy buena tarde para todas las personas que cumplen esta cita y esta grata invitación. Esperamos pues que la palabra nos habite, encontremos muchas respuestas, pero que también quedemos muy cavilantes de esos caminos que tenemos por recorrer en los retos, en un tema que hoy es muy ambicioso y es juntar en la conversación la educación, la pedagogía corporativa y además el cooperativismo. Tres vértices que nos dimos cuenta están entrelazados, pero qué mejor que sea Gustavo, ciertamente quien nos dé el marco de conversación y es él quien hoy nos va a permitir unir esos nodos, esos puntos donde estos tres ítems se encuentran. Entonces ese marco de conversación, ese punto axiológico donde el cooperativismo nace en la educación, donde la pedagogía nos atraviesa, pues ciertamente, Gustavo, tú lo has estudiado. Así que cuéntanos un poco por qué estas tres cosas hoy se juntan y estamos aquí para dialogarlo. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, ¿por qué juntamos estos conceptos? Se preguntarán ustedes. Eso no es como anacrónico. ¿Qué tiene que ver pedagogía organizacional, que es un movimiento, digamos, reciente? Estamos hablando de 1980 hacia acá, con Robert Owen, por allá de 1800. Es lo primero que ustedes se podrán preguntar. Ahí hay una, no conecta. En mi proceso de investigación, yo soy, digamos, he estado en el sector cooperativo por más de 25 años. Siempre estuve en la búsqueda de cuáles eran los fundamentos del sector, cuáles eran los fundamentos filosóficos del sector educativo. La conexión va de la siguiente manera. Pedagogía organizacional, que se piensa la educación en organizaciones, además de la escuela, organizaciones empresariales, organizaciones culturales, comienza a tener mucha fuerza en Alemania después de 1980 hacia acá, cuando se le quita el estigma del eficientismo y del capitalismo, sobre todo el que estaba muy marcado desde las tendencias norteamericanas. Los investigadores alemanes comenzaron a rastrear de dónde venía esa palabra organización y el concepto lo retoman por allá de 1800, sobre todo de los materialistas que hablaban del cuerpo, el ser del hombre como una organización, pero ellos lo encuentran en un autor que se llama Wilhelm Humboldt, el fundador de la Universidad de Humboldt de Berlín, y a partir de ahí comienzan a hacer todos sus planteamientos en torno a la organización.
Lo que yo encuentro con mi investigación, obviamente entre muchas otras cosas, mi investigación la concentré sobre todo en el padre del cooperativismo. Si ustedes googlean, se encuentran con que el padre del cooperativismo se llama Robert Owen, pero cuando uno va a ver qué hay de él, es muy poco. La verdad, en español solo se tradujo una obra de él que fue La nueva visión de la sociedad, publicado en 1813, pero no más, no se conoce más nada. Sucede que Robert Owen, que sale de lo que es como formado, por así decirlo, en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, de donde John Dalton, si googlean también encontrarán que hoy entregan la medalla John Dalton, en honor a John Dalton, pues valga la redundancia ahí, y lo llevó Owen a este entorno. Llego hasta ahí es porque en los círculos académicos que se movían se encontraban tanto Alexander von Humboldt, el hermano de Wilhelm von Humboldt, y Owen, y compartían tertulias permanentes con Laplace y con todos los demás. Entonces, cuando en la pedagogía organizacional encuentra este concepto de cooperación y de organización en Humboldt, en verdad pues no estaba solo en un individuo, estaba en un grupo de pensadores que en ese entonces se venían pensando en cómo lo social entraba entonces a mostrarse una construcción social más allá del solo cognitivismo. Ahí entonces comenzamos con esa conexión entre lo que es la pedagogía organizacional y el cooperativismo, porque Robert Owen entonces es el padre del cooperativismo. Nosotros sabemos, los que somos cooperativistas, que partimos de 1844 con los pioneros de Rothschild, eso está totalmente claro. Lo que no sabemos, quizás muy a fondo, medio escuchábamos que en 1832 se dieron unos congresos cooperativos con Owen, pero ya Owen venía trabajando el tema desde mucho antes, es decir, desde 1808, y la gran preocupación que Owen tuvo en el inicio de la primera revolución industrial, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy con la cuarta, con la inteligencia artificial. El gran problema con el que Owen se encontró fue ese paso del telar manual al telar ya con la máquina de vapor y todo lo demás. Y comenzó a verse un asunto de generación de desempleo impresionante. En ese momento, después de Owen ser un gran empresario, es que comienza a preocuparse por las condiciones sociales de las personas. La empresa que Owen compra en 1800, para que se hagan una idea, era una empresa de 2.000 empleados, de los cuales 600 eran niños. El 30%, más o menos los datos que he logrado rastrear en Inglaterra, de los que trabajaban eran niños. Estamos hablando de niños de 5 años, 6 años. Entonces, el inicio de todas las apuestas cooperativas en 1800 comienza entonces con Owen sacando, los niños, entre comillas, planteaba Owen, la esclavitud que se vive en América Latina es muy parecida a la que vimos aquí en Inglaterra con la Revolución Industrial. O sea, quizás todo el foco lo tenemos allá, pero aquí la situación es muy compleja. Los orfanatos, por así decirlo, vendían los niños en las fábricas, vendían entre comillas, porque no era exactamente que los vendieran, pero en los datos históricos, pues más o menos era eso, porque eran niños que salían o sea, tenían dificultades, eran huérfanos, entonces los orfanatos los recogían, no sabían qué hacer con ellos, los mandaban para las fábricas, porque entonces las fábricas les daban alimentación y ahí los tenían trabajando 16 horas. 12, 16 horas, niños de 5 años, ¿sí? Ahí en ese punto es donde Owen comienza a pensar en todo lo social. Ahí es cuando en 1808 se asocia con Benjamin Bentham, con todo este grupo de pensadores que los mete a la empresa con la finalidad de que la empresa tenga sentido social. Era New Lanark en Escocia. Y entonces comienza toda una avanzada, publica en 1813 la nueva visión de la sociedad, la concilia con la iglesia, con las iglesias de su momento. Lo curioso es que cuando presenta los proyectos de ley por la defensa de la igualdad de la mujer, por la abolición del trabajo infantil y por la disminución de las horas de trabajo, los que se le oponen en el Congreso son los empresarios que veían que se afectaba su bolsillo.
Entonces, algo que él había conciliado ya con la iglesia, cogen los empresarios y se lo devuelven porque estaban perdiendo sus utilidades. Ese es el contexto en el que surge el cooperativismo. Son datos que quizás no son no los encontramos muy fácil, y es lo que hemos rastreado desde el grupo de investigación FORMAP. Entonces, colocar, o sea, que la educación sea el núcleo del cooperativismo, es porque Owen llega y dice, venga, si ¿qué vamos a hacer con estos niños? Y crea entonces en New Lanark una escuela para todos los niños, los saca de trabajar y los lleva a la escuela. Las discusiones con Marx eran muy particulares. Para Owen, hombre, que trabajen siquiera los 12, Marx decía que desde los 8. O sea, era un asunto de la época que era muy natural. Diríamos que hoy eso no tiene mucho que ver, pero si miramos los datos de la UNICEF, hoy tenemos 160 millones de niños trabajando. Hoy tenemos 50 millones, lo que se llama esclavitud moderna. Colombia no está al margen de eso. Colombia no está al margen. Es decir, las condiciones que tanto le preocupaban a Owen y que los puso sobre la mesa con la propuesta del cooperativismo, esa problemática sigue hoy y se ahonda con todo lo que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Owen armaba una tríada muy clara, y eso yo creo que nos puede dar luz en esta época de inteligencia artificial, y es, bueno, parte pues, de la organización, como les contaba al principio, donde el ser humano es mental, el cuerpo físico que viene por naturaleza, y lo moral. Para Owen esta tríada era fundamental, todo ese proceso formativo, desde lo mental conectamos lo que es la inteligencia, y ahí viene la inteligencia artificial. Para Owen quizás eso no era lo que más importaba, porque ahí solamente es información y manejo de información. Para Owen lo que le importaba era lo moral. Por eso una de las obras principales de él es sobre la formación del carácter. Bueno, para redondear entonces la idea, porque si no me alargaría acá, el punto es que las problemáticas que coloca sobre la mesa Owen es el trabajo infantil, la igualdad de la mujer, el derecho al descanso y al estudio, la educación a lo largo de la vida, cuidar el agua, el aire, fundamental, que teníamos que proyectar para que no nos concentremos. Como él estaba en Manchester, le tocó la explosión, digamos, social que se da en Manchester y todas estas ciudades de Inglaterra, él comenzó a proyectar que a largo plazo tendríamos que pensar cómo nos alejábamos de las grandes capitales para poder tener aire puro, teniendo en cuenta las condiciones de los centros poblados. Bueno, yo creo que ese es el contexto en general que tendríamos, y lo que les diría es, hoy las problemáticas siguen tal cual, con lo que se nos viene pues, de inteligencia artificial, lo que nos está pasando hoy, lo que pasa en Congo, con las minas donde están trabajando la cantidad de niños que ustedes deben conocer. Son situación que está hoy, y yo creo que es importantísimo ponerle sobre la mesa, porque si alguien está llamado hoy a tomar las banderas de la equidad, de la igualdad, de la solidaridad, de la cooperación, de mirar cómo nos sentamos a hablar, esa bandera es el cooperativismo. Hasta ahí yo creo que dejamos un contexto para que hablemos, ¿sí? Sonido. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que nos das entonces las puntadas para seguir la conversación, a la luz de que ciertamente las 4 personas que hoy nos van a compartir su saber, su experiencia y demás, son agentes transformadores, es decir, que desde su rol ciertamente están cooperativizando. Vamos a continuar con Osvaldo, y él hoy nos va a dar un contexto de qué es eso del cooperativismo actual. Y si bien hoy Gustavo nos da la luz de unas problemáticas que desde Rochdale ya se estaban poniendo sobre la mesa, es decir, desde 1844 ya sabíamos que existía una desigualdad social, que teníamos brechas de género, que teníamos allí un asunto que resolver con la infancia, con el cuidado del medio ambiente, pues hoy 2024 aquí en Plaza Mayor, en Expo Educación, eso sigue latente. Entonces, qué rico, Osvaldo, que hoy vos nos contés el cooperativismo, ciertamente, cómo ha sido esa luz, ese camino rector que nos ha permitido transformar no solo económicamente, sino construir otras realidades en los territorios.
Bueno, muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Después de escuchar a Gustavo, me parece que es muy buen comienzo de que un gerente de una cooperativa de transportes sea filósofo y además esté haciendo un doctorado en educación. Esa es una buena expresión de pedagogía de la organización. Porque generalmente, pues a propósito de los temas de la educación y la relación con las organizaciones, en el ejercicio de su gestión, en relación con su naturaleza, quienes hacemos gerencia en las cooperativas, pues somos más personas de las áreas administrativas, económicas, y en el mundo moderno además tenemos que saber mucho de riesgos. Es una situación que es muy importante, pues a propósito de hablar qué significa hoy la educación o qué es la cultura de las organizaciones cooperativas en materia de educación y lo que tiene que ver con entender cabal e integralmente que somos organizaciones de naturaleza distinta. Yo recuerdo, ya llevo muchos años pues, en el sector cooperativo, que de muy jovencito, cuando yo ingresé como asociado de Cotrasofasa, que fue la génesis de lo que hoy es Confiar, la cooperativa de trabajadores de Sofasa, que además tuvimos muchas cooperativas cerradas de empresas y de trabajadores, era muy importante en la asamblea de esa cooperativa, que era de asociados, la elección del comité de educación. Eso pues como para entender la importancia que tenía la educación como parte integral del proyecto cooperativo. Pero eso en el tiempo se fue perdiendo. Es más, el comité de educación lo elegía, pues a propósito del comentario, lo elegía la Asamblea General. Es decir, era tan importante elegir el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, como elegir el comité de educación. Porque finalmente en el comité de educación había una responsabilidad fundamental de formar los cooperativistas en una concepción de entender esto, pues, de los principios y la filosofía cooperativa. Eso se ha venido perdiendo porque pues, indudablemente el cooperativismo ha entrado con la intención de justificar procesos de modernización a una conceptualización mucho más moderna, se dice, de la gestión, y hemos perdido pues como esa condición y esa intención tan importante de insistir que el proyecto cooperativo tiene diferencias sustanciales con el ejercicio de las empresas del mundo del capital. Y mucho más cuando nos plantea, pues Gustavo, lo que nos plantea en la visión que tenía Robert Owen, en criterios que hoy siguen teniendo plena vigencia. El tema de la participación de la mujer en igualdad de condiciones, que por fortuna en el proyecto cooperativo hemos venido ganando, de que las cooperativas tengan no solamente una participación mucho más grande desde el punto de vista de la base social de las mujeres en las cooperativas, sino que de igual manera pues también tengamos una participación destacada e importante de las mujeres en los organismos directivos de las organizaciones y muchas veces también en cargos importantes de la administración. Pero siguen estando latentes otros problemas, pues como el del trabajo infantil. Aquí hay una cosa que cuando Gustavo estaba hablando de eso, la importancia y la relación pues, de cómo sustraer los niños del trabajo infantil, porque sigue pasando. Hay un asunto a propósito que de pronto nosotros no hemos interpretado muy bien en su dimensión profunda, cuando aquí hubo una reforma desde lo que implicaba la aplicación de los excedentes de las cooperativas en materia de educación, que lo hacíamos libremente, digamos, desde el punto de vista del interés que teníamos las cooperativas de desarrollar programas de educación en función de la formación de nuestros asociados, y eso pasó a que terminara siendo una exigencia de que las cooperativas apalancáramos becas con esos recursos, y de pronto nunca lo entendimos muy bien, y aquí recobro yo la importancia que eso tiene, porque finalmente esos recursos aplicados a la educación formal también estaban buscando la posibilidad de que el cooperativismo apalancara la educación de los jóvenes. Eso no fue muy bien entendido, incluso pues una crítica que se nos hace es que terminamos comprando kits escolares y haciendo más de publicidad que entender la dimensión de la aplicación de esos recursos, y por eso terminó ese tema de que no podemos disponer ya los recursos de los fondos de educación producto de la aplicación de excedentes, sino que hay que consignarlos a manera de impuestos
en la DIAN con un criterio pues que me parece importante en la medida en que se dijo de que esos recursos iban a alimentar el presupuesto de la educación pública, que es uno de los fenómenos que también tenemos que entender de la relevancia e importancia que tiene la educación pública. Es decir, la concepción de la educación de las cooperativas, siendo muy importante trabajar la concepción axiológica y filosófica cooperativa, también tiene que tener una conexión con la realidad de los problemas de la comunidad. Ayer o antier salió en el periódico El Colombiano un aviso de primera página que me sorprendió mucho, y es que en los últimos años se ha perdido, las universidades públicas y privadas en general integradas han perdido un número muy grande de estudiantes. No recuerdo si son más de 25.000, y eso de alguna manera pues tiene que preocuparnos, porque en últimas, pues si no hay una buena calidad de la educación y no hay acceso, a pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional con la definición del acceso a la universidad pública matrícula cero, que es un gran esfuerzo, muy importante, pues incluso yo ahora escuchando a Gustavo de todos esos criterios pues, que tenía Robert Owen, o Robert Owen era petrista, o Petro es muy de la corte pues, de los criterios de Robert Owen, porque pues a propósito el gobierno del cambio insiste en muchas de estas cosas, el problema de la educación como derecho, el tema de la salud como derecho, y que es otro tema muy importante en que a veces yo en mi ejercicio de lo que debe ser la educación cooperativa, no solamente debe ser mirada hacia adentro en la práctica, las concepciones axiológicas cooperativas, sino también en la capacidad de la comprensión de los problemas más urgentes y sentidos de la humanidad. Es decir, nosotros también tenemos una corresponsabilidad, no solamente con lo que pasa hacia adentro de las cooperativas, sino que también tenemos una obligación en ayudar a construir sociedades con ciudadanos mucho más conscientes en la idea de que el cambio y la transformación pues tiene que empezar desde adentro, y yo creo que las cooperativas en ese orden de ideas tenemos de ser escuelas muy importantes, no solamente también desde el punto de vista de las concepciones educativas, sino también de la realidad y de lo que Gustavo decía, apoyado en Robert Owen, de la pedagogía organizacional, porque es que en el ejercicio del ahorro y el crédito o de cualquier servicio que preste una cooperativa debe aplicarse también de una concepción desde el punto de vista de la valoración y la interpretación, que el modelo del ejercicio de servicios tiene que ser distintos. Hay un cooperativista, o más que un cooperativista, un ideólogo de la economía solidaria, que es Luis Raceto, que insiste mucho que desde la concepción del ejercicio de la pedagogía en la gestión de las cooperativas o de las organizaciones solidarias, la solidaridad ni antes ni después, sino que haga parte del ejercicio mismo de los productos y servicios. Es decir, no puede ser lo que hace el mundo del capital, de tener utilidades y desarrollar todos unos criterios modernos de la responsabilidad social empresarial, que hoy incluso han trascendido a toda la conceptualización del capitalismo moderno, que hoy habla mucho de sostenibilidad, muchísimo de sostenibilidad, ya habla de resiliencia y todas esas cosas. Entonces, como en el caso del cooperativismo debe ser un ejercicio ligado a la cotidianidad de la prestación de los productos, así sean financieros. A mí me gusta mucho, y voy a aprovechar pues como para poner el énfasis, así sea un ejemplo que tiene mucha relación con la entidad donde yo trabajo, cuando Confiar insiste de una manera muy bella y profunda, más allá de un ejercicio de publicidad, cuando le dice a la gente que hay que ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. A propósito, pues, de que el asunto de la educación también está ligado al ejercicio de la gestión y de la cultura que tenemos que desarrollar en las organizaciones. Y es ahí donde aparece pues, también un fenómeno actual, que es el de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a entender la inteligencia artificial en nuestras organizaciones? Simplemente como una herramienta para ser más eficientes, para obtener mejores resultados, o definitivamente también entendemos la importancia de la inteligencia artificial para desarrollar ChatGPT especializados, por ejemplo, en educación cooperativa, porque los hay muchos ya, ChatGPT especializados, y apenas nosotros estamos entrando como a la lógica de la importancia
de la aplicación de la inteligencia artificial, no solamente en una concepción para hacer más importantes las cooperativas como empresas, sino también mucho más eficientes desde el punto de vista de entender la inteligencia artificial como inteligencia aumentada para ser mejores seres humanos. Muchísimas gracias, Osvaldo, y muy valioso esto que nos menciona a propósito de la corresponsabilidad de construir sociedad. Y aquí entonces vamos con Sixto, porque desde su rol y también desde su participación en diferentes frentes en el modelo cooperativo, creo que puede sumar mucho en esa visión integral de la pedagogía organizacional. Cuando hablamos de ese interés de estar en una entidad como una cooperativa, implica que no solo apliquemos una actividad económica, sino que también tengamos allí una misión con esa persona, y es permitirle tener una visión sobre el mundo distinta. ¿Qué retos hay ahí, pero también qué logros hemos logrado tener a lo largo de la experiencia desde las cooperativas? Porque ciertamente es un valor diferencial con respecto a otras organizaciones del sistema. Sí, claro. No voy a entrar en el tema tuyo, que es esa especialidad, pero sí te quiero decir, y Gustavo lo anotó, la raíz de ser la educación, el eje fundamental en la cooperación y el cooperativismo, lo sacó, como tú lo dices, nuestro padre de los griegos, el humanismo, el desarrollo del ser humano integral. Eso es lo que tiene que hacer el cooperativismo. ¿Cómo, cuándo, dónde lo va a hacer? ¿Cómo? En este país estamos, y en el mundo, cada vez aprendiendo mucho de menos. O sea, hay muchos especialistas, ¿okay? Pero unas cositas de chiquiticas. Pero olvidan el contexto. Lo dejaba también entrever mi compañero Osvaldo, pues es que nosotros tenemos que tratar de desarrollar un ser integral que piense, además con los mecanismos de la cooperativa, en desarrollar una democracia radical. Miren, nosotros en la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia tenemos pues la fortuna de tener todas las ciencias y los pedagogos. Por allá hace unos 15, 16 años hubo la creación por parte de un comité de educación de una revistica interesante, hombre, se llamaba Ser Solidario. Me puse a leerla en estos días a raíz de esta invitación que me hicieron a releer, y yo dije, hombre, definitivamente tenemos gente muy valiosa. Es un punto esencial la educación. ¿Cómo se empieza? ¿Dónde empieza la educación para la cooperación, para poder hacer cooperativismo? ¿Dónde empieza? En la casa. Nosotros tenemos que formar gente desde la casa. Y hay que rescatar el principio de autoridad. Nosotros nos formaron a los señores, bueno, aquí vos un poco menos, pero a los señores nos formaron siempre con autoridad. El papá era el papá, el padre era el padre, la madre era la madre. Oh, ahora los papás que son amigos de los hijos. No, yo quiero ser amigo de mi hijo. No, tiene que haber disciplina, tiene que haber una norma que diferencie padre de hijo, de madre, de vecino. Estas normas son las que nos dan a nosotros una sociedad organizada y nos permiten el desarrollo de una democracia radical. Y yo digo radical, no entro en la comparación que tú hiciste pues aquí entre nuestro actual presidente y el padre del cooperativismo, que es muy respetable y tendrá sus razones usted en hacerlo, compañero. Pero te quiero decir que sí es la universidad, perdón, son las cooperativas las llamadas a enseñar desde pequeños, después de que en el hogar les enseñaron a colaborar. Miren, yo crecí en un pueblito muy pequeño del norte del Cauca. A mí me tocaba levantarme a moler el maíz para las arepas. Otra hermanita lo había puesto el día anterior a tostar. Eso ya se resolvió con inteligencia artificial. Sí. Menos mal, pero lo que te quiero decir es que todos colaborábamos en el desayuno. ¿Y por qué uno es colaborador? Porque lo crearon colaborando. Pero ahora los niños, los bebés, son los grandes reyes, los pequeños dictadores. Un niñito en la casa hay que hacerle todo y dejarlo que haga todo, ¿cierto? No le están dando disciplina. Y ese niñito más adelante, porque es que nosotros cuando nos encontramos en las cooperativas, unos viejos infantiles, gente que no ha superado
ese infantilismo que querer hacer todo, de no someterse al criterio general, sino a su capricho, porque es que ahí es donde vienen muchos problemas de las cooperativas actuales. Unos viejos infantiles todavía pensando que hay que correrles a todos los que ellos quieren y no entienden que hay otros que pueden pensar diferente y no entienden que el bien general es más importante que el interés particular. Entonces, yo quería decirte nomás, hablando pues de educación, hacer esas comparaciones. O sea, desde pequeño nos enseñan a cooperar, más adelante podemos ser cooperativistas y podemos ser participantes de una sociedad donde, conociendo nuestros derechos y nuestros deberes, tengamos un país mejor. Porque este país está muy mal hace mucho tiempo. Aquí todos los males que se encuentran están en Colombia y en muchas partes de América Latina. Y la salvación es la educación y la salvación económica son las cooperativas. Muchas gracias, Sixto, por ciertamente sentar entonces con lo que vamos a continuar, y es aseverar que es la educación, las formas en las cuales hoy nosotros fortalecemos la comprensión y el entendimiento de lo que es el cooperativismo, y no hubiéramos podido llegar a las aulas, a la universidad, sin previamente haber hablado de lo que es el cooperativismo en su dimensión teórica, sin entender cómo hoy las cooperativas eliminan esas brechas desde su ser y desde su hacer, y ciertamente cómo las cooperativas desde su visión y misión con el mundo tienen un enfoque pedagógico. Entonces, María Ligia, después de conocer ciertamente este rápido abordaje, nos gustaría desde tu rol y desde tu conocimiento poder convalidar cómo hoy podemos conectar el cooperativismo con la educación y ciertamente cómo podemos llevar más educación cooperativista a las aulas. Bueno, muy buenas noches ya para todos. En primer lugar, quiero dar 4 contextos. El primero, soy representante del conglomerado Compensar. Comparte el primer lugar con Confama, con subsidio de las 3 cajas de compensación más importantes del país. En segundo lugar, bueno, hablo desde las ciencias sociales y de la educación, porque soy decana de la facultad precisamente, y obviamente un campo de la comunicación. Tercero, el contexto que vengo de la enseñanza paterna del cooperativismo. Mi padre fue cooperativista en región santandereana y luego por allá en el Caribe, entonces hay ahí también otra cultura. Y la más cercana que me permite honrar esta conversación, estos 2 muebles que nos unen, pues porque hay un paisaje interesante, ¿no? Yo creo que el auditorio lo puede captar. Son 4 miradas que precisamente mi respuesta es súper concreta. Resulta que no estamos hablando del concepto de cooperativismo, sino el espíritu del cooperar, cooperativismo. ¿Qué significa eso? Ser más humanos, ser más empáticos, estar más conectados como sociedad, sin diferencia social. Eso es un reto, eso es un desafío total, y no solo en este país, sino en el mundo. Y es un desafío que está muy conectado a lo que hoy hay una idea muy frágil de la información por la IA, es muy frágil. Entonces, hay que tener bastantes desafíos como muy pendientes. ¿Qué hacemos en la U Compensar? Pues precisamente allí se vive el espíritu de cooperación a partir de una pedagogía que tiene que ver con ese ser holístico, integral, desde un foco que se llama socioconstructivismo, ¿sí? Y ese socioconstructivismo no solo se da en el aula, que tampoco no es en el aula, sino se da en una relación muy cercana con el empresario, el sector empresarial, con las organizaciones, con las comunidades, estudiante y docente. ¿Qué quiere decir eso? Que el carácter del docente allí no es el docente que transfiere conocimiento, sino que va más allá. Inclusive el empresario se convierte también en un profesor, ¿no? No podríamos decir que maestro, es un profesor que precisamente también transfiere la experiencia al aula. Entonces, ¿qué hacemos allí? Hacemos socioconstructivismo,
Luego hacemos unos proyectos integradores por competencias y habilidades, que eso es precisamente los principios y los valores que se hablan en el cooperativismo, en el cooperar, en el humanismo. Y resulta que nos han dado pues unas interesantes experiencias muy significativas, en donde hoy claramente el sector empresarial está anclado en los currículos académicos. Y hoy ya nosotros estamos pensando dentro de esos currículos qué cosas les interesan a las empresas, a las pymes, a los emprendimientos. Y ahí hacemos clic con el sector empresarial. Y el estudiante también se va insertando en el mundo productivo, en el mundo de la empleabilidad. ¿Cuál es la otra bondad de esa pedagogía socioconstructivista? Lo hablaban esta mañana, hay unas universidades que podríamos decir con todo el respeto, están despertando debido a esta revolución y evolución de la educación, donde volvemos a hablar de la IA, que es el gran desafío, y todos sabemos que en las redes y en aplicaciones o comúnmente en la sociedad digital están dando certificaciones. Y esas certificaciones les dan empleabilidad también a las personas que se hacen a esos cursos cortos. ¿Qué hace la universidad Compensar? Pues precisamente diseña un paquete interesante de productividad que no significa cortar de ninguna manera, sino significa hacer un tránsito, una ruta que se llama, y tú lo decías, aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tiene nuestro sistema? Una escuela para el trabajo y desarrollo humano, donde están los cursos cortos, los técnicos laborales, los auxiliares, pero resulta que ahí no se quedan, pasan luego a las carreras, a las profesionales, y de las profesionales pasan a las especializaciones. Eso no todas las universidades lo tienen. Incluso puedo traer ejemplos, ahorita Los Andes está trabajando y lleva 3 años trabajando precisamente ese sistema, y es un reto, y ojalá que hubiese pues realmente como una red de ese ecosistema, no podemos ser solos. Ahora bien, ¿qué infiere esto? Infiere una cadena concreta de lo que el Estado llama progreso o desarrollo, etcétera, etcétera, y ahí ya se aterriza y se materializa esa comunión, y lo estamos haciendo ya con conglomerados empresariales precisamente que pertenecen a Compensar. Y hoy ya el sector empresarial tiene a los estudiantes técnicos laborales, tecnólogos y profesionales haciendo tránsito, y ya la empresa también hace el pedido. ¿Qué queremos en términos locales, regionales y nacionales? Entonces yo creo que ahí está el espíritu de cooperar. Ahora bien, ustedes son una región muy fuerte y aquí también se han organizado muy bien. Confama es un ejemplo. Pero yo creo que eso debería extenderse, no solo en nodos y regiones, sino a nivel nacional. Lo que pasa es que eso implica quitarse los egos y realmente saber qué es cooperar. Es eso. Gracias. Muchísimas gracias, María Ligia. Y bueno, a propósito de ese espíritu de cooperar y esa bella y loable pretensión de hacer una ciudadanía más consciente, pues valiéndonos de la juventud que hoy abraza este auditorio, pues yo creo que hay un reto bello a propósito de lo que nos convoca en Expo Educación, y es hablar de distrito especial, ¿cierto? Entonces, brevemente, cada uno en 5 minuticos, desde su rol en sus organizaciones, desde lo que hoy hacen, desde lo que han estudiado, desde las habilidades que han logrado recoger y cosechar en su gran experiencia, pues nos gustaría que nos contaran cómo hoy el cooperativismo, la educación, la pedagogía organizacional termina siendo el camino para conformar un distrito especial, pero pues yo lo quería extrapolar realmente a una sociedad diferente, a un mundo especial, ¿cierto? Cómo el cooperativismo como movimiento termina siendo realmente un estilo de vida que nos posibilita habilitar otras formas de ser, de estar aquí en el mundo, de conformarnos socialmente, de ser un constructo social, ciertamente. Entonces, bueno, te propongo, María Ligia, que empecemos contigo. Sí, estoy que me hablo. Los felicito. Ustedes los paisas son muy inteligentes.
porque mapean el país, ¿sí? Y han mapeado, y lo dijeron ayer, han mapeado qué regiones o ciudades son distritos especiales, distritos del turismo, distritos de gastronomía, de la cultura, etcétera. Y aquí le están apuntando a algo muy visionario. Ustedes son muy visionarios. De gobiernos anteriores vienen pensándola muy interesantemente. Entonces, un distrito de innovación, innovación, tecnología y ciencia, tecnología y innovación. Gracias. Pues eso infiere pensar en aliados, en sponsor, en patrocinios concretos que dinamicen varios niveles de pedagogías y que precisamente se conviertan, pueden ser en una célula de investigación de la innovación, un centro que movilice el país. Hay muchos territorios acá que necesitan precisamente de una célula que tenga que ver con la innovación, tecnología. Ahora bien, si hablamos en términos técnicos y de planear y cómo sería para mí, es visionar la educación en extensión, ¿sí? La educación que está diseñada para el trabajo y desarrollo humano y precisamente todas aquellas carreras que le deben apuntar a un desarrollo, o sea, muy específico a nivel de región y a nivel de país. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como una de mis misiones es que ahondemos en los fundamentos del cooperativismo, yo sigo insistiendo en Owen. Durkheim plantea que Owen es el primero que utiliza la palabra socialismo en el mundo. Sin embargo, en los escritos sobre qué es el socialismo de Owen, pues Owen lo que propone es el cooperativismo, y yo creo que ese concepto de la cooperación no lo hemos comprendido a fondo. Owen parte como lo decía el profesor Sisto, de dos autores muy interesantes. Uno es Platón y el otro es Aristóteles. En Aristóteles se toma todo lo que es la ética, y sobre todo para Owen es muy importante la templanza. La templanza, porque él dice que en esta organización que es el cuerpo, entre lo físico, lo mental y lo moral, las fuerzas físicas jalan, por así decirlo, y se requiere templanza que se da desde la información. Cuando uno habla de ese ser integral holístico, muchas veces uno le queda eso como etéreo. Owen era más bien muy aterrizado con el empirismo inglés, y él era claro, es el cuerpo con el que venimos, que lo compartimos con los seres vivos y, por decirlo, con los animales, lo mental que lo vamos tejiendo a través del lenguaje y lo moral. Esta tríada es clave para llegar a lo que estás preguntándonos, porque lo que Owen dice es, tenemos esta organización, y lo que sigue es que tenemos que actuar. Él pone la práctica. Casi que uno diría, se le anticipa a William James y bueno, este otro pragmatista, ¿cuál es? James y Peirce. Casi que se anticipa al pragmatismo. De hecho, la relación de Owen con Estados Unidos es muy fuerte, con el montaje de New Harmony en Estados Unidos. Y les cuento esto es para plantearles que el paso que da Owen antes de Vygotsky, antes de Nator, que por te escuchaba pues hablando de todo el interaccionismo social, es mostrar que el ser humano es un ser social que se construye con los otros, y en ese construirse con los otros es fundamental que organicemos ese entorno en el cual ese sujeto que comienza a desarrollarse en la vida está interactuando, porque ese es el insumo que hace que el sujeto se forme. En ese orden de ideas, él se soñaba, de hecho hay unos estudios de arquitectura sobre Owen, se soñaba las ciudades organizadas en pro de unos fines hacia la solidaridad, la cooperación y la educación. Entonces, la apuesta que tenemos desde pensadores como Owen, que retoma también de Rousseau mucho, no comparte con Rousseau el hecho de que el hombre nazca bueno, porque para Owen el hombre nace. De ahí en adelante es que está la interacción social y depende de las influencias, él habla de las circunstancias que nos rodean,
de eso depende la estructuración, mientras se adquiere la autonomía. Hay tres conceptos que el cooperativismo le falta ahondar más. Del principio donde se habla de educación, simplemente hablamos de educación, pero hay tres conceptos juntos que son información, educación, información y formación, ¿sí? Para Owen lo que más importaba era la formación, era lo más importante, y las discusiones que él arma en torno a Herbart por el individualismo que propone, las lleva a pensarse es en lo social. En ese orden de ideas, ¿cómo pensarnos con la pregunta, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizándonos como ciudad y teniendo claro los escenarios? Para Owen era el concepto de cooperación, que les digo que no lo hemos comprendido, en los descansos. Para Owen era más importante que el profesor estuviese atento de cómo era la interacción entre unos niños y otros que en qué información tenía. Es decir, si hoy tenemos inteligencia, la CIA, que nos ayuda a organizar toda esa información y todo ese conocimiento, Owen diría, perfecto, que organicen eso, venga, favorezcan la cooperación, venga, ayudémosle a la gente a que se encuentre, y para eso tendría que pensarse la ciudad como la tecnología. Owen era un científico en todos los sentidos, cómo la tecnología, cómo la IA ayudan a organizar todo eso y cómo pensamos en nosotros como seres humanos. Entonces, pensarnos en una ciudad de ciencia, tecnología e información e innovación es pensar cómo innovamos, pero hacia el ser humano. El fin último, retomando los griegos, supongo, que planteaba Owen era el conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿cómo llegamos a conocernos? Porque Owen dice hay una gran ignorancia en torno a nosotros mismos para que nos encontremos con nosotros. Si algo tendría que ser innovador en nuestro tiempo es cómo generamos espacios de encuentro en donde la humanidad, valga la redundancia, se encuentre. ¿Quién es el llamado a eso? Pues los que llevamos la bandera del cooperativismo, que hay veces se preocupa uno porque en donde menos se coopera es en las organizaciones cooperativas. La educación tiene que trascender en Owen a la formación, y esa formación toca lo ético necesariamente. Por eso lo pedagógico es tan importante en una conversación como esta. ¿Sí? Muchísimas gracias, Gustavo. Osvaldo. Bueno, a propósito de la alabanza que nos hacían ahora, pues nuestra querida compañera que viene de Bogotá, de que los paisas somos la última colombina del paquete. Yo no dije eso así tampoco. No, mentiras. No, pues ponga que somos avanzados y que tenemos una gran capacidad, y prueba de ello pues el distrito, ¿no? ¿Cómo les parece que el distrito que se plantea retos muy grandes pues en esa calificación de ser un distrito de innovación tiene una universidad de Antioquia pública muy importante, desbalanceada desde el punto de vista financiero? Y no solamente pues por el presupuesto nacional, sino por la falta de compromiso de los gobiernos locales, de la alcaldía de Medellín, la alcaldía distrital que se llama ahora, ¿no? Y el departamento de Antioquia. Pues, Cooperar. a propósito de que hay muchos eufemismos de eso de la berraquera paisa, pues, porque aquí somos buenos no solamente en función de hacer cosas en el escenario de la innovación, sino también cosas muy aburridoras desde el punto de vista de la exclusión, la violencia y los niveles de desigualdad muy grandes que sigue teniendo esta ciudad. No es sino dar una vueltecita por el centro de la ciudad para nosotros entender cómo es la expresión de la desigualdad de esta ciudad, sin ir pues mucho a los barrios periféricos, donde la cuestión sí que es cierto, es bien compleja. Es bien compleja. Pues es un asunto que no es propio y particular solamente de Medellín o Antioquia, pero a propósito pues de esa connotación de vender una ciudad a partir de que tenemos metro y que tenemos algunas cositas, pero que aquí sigue habiendo sustancialmente un problema muy delicado desde el punto de vista de la exclusión y desde el punto de vista de la pobreza. Y a eso le tenemos que prestar atención, porque no es solamente pues una situación producto de que el alcalde anterior nos dejó la ciudad en muy malas condiciones, porque antes del alcalde anterior, el que está ahora también ya había estado.
Entonces, son esas situaciones que de alguna manera también tenemos que poner sobre la mesa a propósito pues, de la corresponsabilidad que tenemos todos en hacer de Medellín de verdad pues, un distrito en esa dimensión, que también implica una inmensa responsabilidad también para el empresariado. El empresariado también se tiene que comprometer en esa misma dinámica y no se nos puede olvidar que esta es una ciudad y un territorio que ha venido perdiendo importancia desde el punto de vista de su desarrollo industrial en línea de la tendencia del mundo del capital, que estamos básicamente en empresas de servicios. Y lo más relevante aquí en empresas de servicios es una entidad financiera muy grande, muy importante, pues que tiene uno de los edificios más connotados, que ya desplazó incluso el edificio inteligente, pues porque eso también muestra cuáles son las pistas del desarrollo de la ciudad. Pero volviendo al tema o pasando a un tema muy interesante, ¿dónde están los jóvenes en el proyecto cooperativo? Porque pues yo celebro que en este escenario tengamos una presencia de jóvenes relativamente buena, porque otra cosa es la reunión de las asambleas y de las cooperativas. Eso hay que contratar y insistir mucho, pues que estén las ambulancias de EMI y de la Cruz Roja cerquita, pues y parece una exageración, pero quiero llamar la atención en eso. El cooperativismo no ha tenido capacidad de atraer los jóvenes, y no es que los jóvenes no tengan criterios e intenciones de solidaridad, lo han tenido, que de alguna manera quienes sostuvieron el estallido social con los jóvenes. Y no simplemente pues en la categorización que podamos hacer de ellos de vándalos, no, de una iniciativa de buscar más y mejores alternativas, y no solamente para ellos y no para el país. Y en ese orden de ideas, entonces el cooperativismo, ¿qué opción es para poder enganchar a esos jóvenes en su proyecto? Tenemos que de alguna manera evaluar cuál es nuestra capacidad y nuestra apertura, que no es solamente incluso a través de mejorar las estructuras de educación. Yo creo que incluso hay un paso previo y es más y mejor comunicación que pueda atraer los jóvenes al proyecto cooperativo. Y hay otra cosa sustancial, más y mejores servicios en la línea de lo que es la tecnología y todo el mundo digital. Y eso también hay que reconocerlo, porque vaya pues, incluso empezando por las hijas mías en la casa, que cada que voy me tienen un memorial de agravios de porque la aplicación de Confiar no funciona adecuadamente. Entonces, son esos asuntos donde también llamó la atención, oye, ¿qué va a ser el proyecto cooperativo? En 30 años, yo hablaba ahora con Jorge Posada, en 30 años la población colombiana va a tener 60, de acuerdo con las estadísticas de los cuartiles y hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Las cooperativas en función de organizar los jóvenes y de alguna manera también de ser una respuesta mucho más efectiva incluso para los adultos mayores, porque tampoco tenemos una respuesta ni para los jóvenes ni para los adultos mayores. Y en ese orden de ideas, pues es un asunto que ya es más propia de la corresponsabilidad de la dirigencia cooperativa, que vamos a hacer juntos para poder hacer proyectos de mayor dimensión, porque cada uno de manera aislada, queriendo resolver los problemas enfrentados frente a esta aplanadora que es el mundo del capital, es supremamente complicado. BlackRock es un fondo de inversión que tiene el control de las 500 compañías más importantes del mundo del capital. BlackRock, que no, es un banco, es un fondo de inversión, y cada que el gobierno de Estados Unidos tiene dificultades para manejar la economía, le pide consejos a BlackRock. Entonces, ¿al alcalde quién lo ronda? Pues a propósito de qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la dimensión también, a propósito de algo que decía ahora Gustavo, que es el tema de la templanza para tener carácter. Templanza para tener carácter, que nos hace mucha falta, porque a veces cuando no tenemos templanza ni tenemos carácter, terminamos en una cosa muy horrible, que no somos ni chicha ni limonada, que es una de las cosas por las cuales está atravesando este país, y por eso es tan fácil en río revuelto ganancia de pescadores, para estar diciendo que es que esta es una sociedad que está muy polarizada, cuando lo que está
Yo creo que aquí a esto lo que le hace falta es más conversación, mucho más discusión con criterios y no simplemente estar dividiendo sobre la base de un criterio tan elemental, eso de decir que es que estamos muy polarizados. Porque además, quiero insistir mucho en una cosa, no es solamente lo que nos ha enseñado el mundo del capital y las eficiencias de que lo que no se mide no se mejora. Hay un camino mucho más sustancial y más poderoso y que lo podemos aplicar en nuestras organizaciones porque son de bonanza, de asociatividad y de construcción colectiva. Lo que no se conversa no se mejora. Y enos aquí conversando, la escuela, los gobiernos y el sector cooperativo. Sixto, finalizamos contigo. Este querido vecino mío me pica la lengua con sus insinuaciones políticas, pero no voy a caer en eso porque ahí sí nos polarizamos. Yo lo quiero... La historia de que el cooperativismo era apolítico ya pasó. Bueno, no, yo lo quiero y lo admiro mucho. Y... No, pero es verdad, tú lo sabes. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, mira Gustavo, a nuestro querido fundador del cooperativismo, Emilio Durkheim, que lo citaste también. El socialismo Durkheim. ¿Cierto? El amigo Marx los llamó socialistas utópicos, cosa que sigue todavía. Aquí los socialistas nuestros piensan que nosotros somos socialistas utópicos y pasan los gobiernos en todas partes, de izquierda y derecha, y no se apoya el cooperativismo de forma. Esta ley 79 fue propuesta en la ley 79, que es la ley del cooperativismo, fue propuesta en el Senado de la República por un antioqueño, que no voy a decir cuál es porque se me viene el mundo encima, aquí mi vecino se enoja si menciono a Álvaro Uribe. Para nada, para nada. Somos entonces, conocidos y conversamos. No me cabe la menor duda. Entonces, nos llamaba socialistas utópicos. Ese gobierno de derecha, de centro, no nos han apoyado. Ahora con esto de la economía popular sí que no se le ve chicha ni limonada, por ningún lado. Entonces nosotros decimos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que creo es que el cooperativismo tiene una misión fundamental. Y tú la presentaste como el origen de los griegos, y que está en Owen. Hombre, conozcámonos bien nosotros, para que podamos interrelacionar con otros y podamos ser ciudadanos. Son los tres aspectos. Buenos ciudadanos, que nazcan en la democracia, en las cooperativas, que estudien, que mejoren, que quieran al país, sin tintes de derecha ni izquierda. El país no vive de esas cosas, compañeros, ¿cierto que no? El país vive es de que convivamos en paz, en tranquilidad y en seguridad. Ahorita me hizo acordar de una cosa muy, muy particular. Una vez fui a Cuba, a la capital, a La Habana, con unos sindicalistas a un encuentro de derecho cooperativo. Y cuando salimos al centro, salimos del hotel y un muchacho de los sindicalistas se llevó su cámara de filmación. En esa época eran granditas, pequeñas pero grandecitas y todo. Dijimos, deja eso que te roban. Dijo, estamos en un país socialista, aquí no pasa eso. Se nos perdió esa noche y lo encontramos al otro día desnudo en una azotea porque le han robado hasta los pantaloncillos. O sea que ese problema de inseguridad en todas partes, en todos los centros del mundo se ven. Y hago un llamado, conversemos y apoyémonos. Aparte de eso, la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia, siguiendo el ejemplo de unas cooperativas del oriente antioqueño, concretamente de Granada, acaba de crear, hace ratico tenemos una cooperativa infantil y juvenil. Esto, ustedes escucharan esos muchachitos o escucharan esos pelados de Granada hablando de cooperativismo, es emocionante. En el próximo panel invitamos unos muchachitos de esos. Muchas gracias. Y qué bueno, porque sí que nos hace falta nuevas voces que empiecen a tomar las banderas de ciertamente lo que ya por muchos años nos ha costado y con creces sostener.
Un par de reflexiones, y yo creo que bien lo mostraba Gustavo, y es esas nuevas visiones de sociedad que hoy nos invitan a encontrarnos a la luz de lo que hoy entendemos como modelo cooperativista, como movimiento cooperativista, y yo creo que una gran tarea es volver a los ismos, ¿no? Y de cómo encontramos ciertamente las bondades y las virtudes dentro de este sistema que nos permite ser circulares, como un bello barrio de Medellín que es Laureles. Seguimos entonces siendo respuesta a las problemáticas sociales que hoy tenemos. La educación es una de las génesis o es el núcleo, como bien se sentó en esta conversación del cooperativismo. Hay que fomentar formación en más cooperativistas para tener un entendimiento más profundo de para qué habitar nuestras organizaciones más allá de simplemente venir a consumir lo que estamos ofreciendo. Y hay una corresponsabilidad de construir la sociedad desde ese espíritu de cooperar, volviendo la misma esencia del ser, es decir, retomar ese homo sapiens sapiens, ser que sabe, y yo creo que el gran reto es esa escuela de formación. Yo creo que quedamos en mora, a propósito de Robert Owens, desde la información, la educación y la formación, atendiendo sobre todo ese último ítem, donde yo creo que se abre una brecha de vacío, es decir, tal vez ahí tendríamos que poner la atención porque seguramente la información y la educación lo hemos hecho, pero ese foco pedagógico desde la formación quizás es donde podríamos encontrar las formas de encontrar unos nodos o unas células, por así decirlo, donde podamos seguir tejiéndonos. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos escuchado, a nuestros invitados e invitada por habitar la palabra, conversar, indiscutiblemente nos permita encontrarnos. Así que muchísimas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche.